Ahí está. Bueno, ahora sí abra su Biblia. Romanos capítulo 8, por favor. Romanos capítulo 8. Quiero predicar un sermón que le he titulado Viviendo en el Espíritu, gloria al Señor. De hecho es el título de este capítulo 8 de Romanos. Agarré el mismo título. Ahí usted lo va a ver, que así se llama ese capítulo, Viviendo en el Espíritu. Quiero predicar Viviendo en el Espíritu. Hay una gran diferencia entre la carne y el Espíritu. La carne, como también se le conoce, ¿verdad?, como la naturaleza caída, es nuestro ser físico, el cual pues siempre tratamos de cuidarnos y tratamos siempre de que esté sana, saludable, lo cual no es malo. Hay que cuidar el cuerpo físico, ¿verdad? Hay que cuidar esta carne, que a fin de cuentas se la van a comer los gusanos. La carne es polvo, se va a hacer polvo. Pero ¿cómo nos da guerra esta naturaleza pecaminosa? ¿Cuánto dicen amén? ¿Cómo nos hace la vida cansada, hermanos? La carne, esa naturaleza que traemos, que cargamos todos los días, nos da una guerra tremenda, gloria al Señor. Pero somos retados, escúcheme bien, somos retados a vivir bajo el dominio del Espíritu. Y eso es lo que yo quiero predicarles, viviendo en el Espíritu esta noche. Vamos a leer nuestro texto, Romanos capítulo 8. Vamos a leer versículo 1 y luego el versículo 12 y 13. Y ya vamos a estar leyendo algunos, ¿verdad?, de ahí del capítulo. Romanos 8:1 dice así: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo 12 y 13. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Vamos a orar por este sermón. Ayúdenme a orar, por favor. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo oro a ti, Señor, que tú unjas tu palabra, Señor, y que unjas mi corazón, Dios, mis labios para ministrar a tu iglesia. Dios, que el oído de tu pueblo esté atento en esta tarde. Dios, a través de tu palabra, trae una dirección a nuestras vidas. Te lo pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Viviendo en el Espíritu. Yo quiero hablar en primer lugar de los que viven conforme a la carne. Vamos a hablar primero acerca de los que viven conforme a la carne. Porque dice nuestro texto, vamos a leer Romanos 8, versículo del 5 al 8, dice así, el apóstol Pablo escribe así: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Hablemos acerca de los que viven conforme a la carne. Cada hijo de Dios tiene que estar dispuesto a pelear contra su propia carne esta noche. ¿Cuánto dicen amén? Contra su propia naturaleza. Porque hay algunas cosas, hermanos, que resaltan en los que viven conforme a la carne. Aquí en estos versículos encontramos algunos, amén, de estas características de aquellos que viven conforme a la carne. Lo primero, dice Pablo el apóstol, es que los que viven en la carne, conforme a la carne, piensan en las cosas de la carne, ¿verdad? En la primera parte del versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Aquel que vive conforme a la carne siempre o casi siempre está pensando en las cosas de la carne esta noche, constantemente, ¿verdad? Quiero decirle que usted y yo somos bombardeados constantemente, ¿verdad?, con este tipo de pensamientos. Cada cristiano no estamos exentos de que estamos siendo bombardeados por la carne, por las cosas de la carne. La gente sin Dios, ¿verdad?, siempre está pensando en las cosas de la carne. No así los hijos de Dios. Yo sé, amén, que por más falladores que sean los hijos de Dios, por más, ¿verdad?, errores que cometamos, siempre tratamos de luchar contra esos pensamientos. ¿Cuántos dicen amén? Siempre tratamos de luchar, estamos luchando contra esos pensamientos. Pensamientos que tienen que ver con los deseos de la carne. Usted y yo, como hijos de Dios, no podemos ni debemos dejarnos llevar por ese tipo de pensamientos. ¿Cuántos dicen amén? Porque esos pensamientos, hermano, constantemente están ahí, ¿verdad? Haciéndonos la vida cansada, bombardeando nuestra mente.
Pero el que vive conforme a la carne siempre está pensando en las cosas de la carne. Otra cosa más, otra característica, el que vive conforme a la carne se ocupa de la carne, y la Biblia dice que ocuparse de la carne es muerte. Versículo 6, la primera parte, porque el ocuparse de la carne es muerte. Al final, la carne, al final de sus días morirá, se va a podrir y se la van a comer los gusanos. Esa es la realidad en esta noche, gloria al Señor. Hay gente que siempre está alimentando la carne, pero tienen el espíritu olvidado, pero siempre están alimentando su carne. Veamos lo que dice en el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 8, estas palabras. Gálatas 6, 8, por favor. Dice: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. El que siembra para la carne, dice, va a segar corrupción, o sea, muerte, va a segar muerte, porque el ocuparse de la carne es muerte. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 24, también dice estas palabras. Primera de Pedro 1, 24, por favor. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba se seca y la flor se cae. Aquí está hablando que la carne es como la hierba se seca y se muere. Así es la carne, ¿verdad? Va a morirse, la carne, amén, es sinónimo de corrupción, y ocuparse de la carne es muerte, gloria al Señor. Los que andan conforme a la carne, al final, ¿verdad?, cosecharán muerte. Cada obra de la carne, al final el resultado será la muerte. Practicar las obras de la carne, al final habrá consecuencias fatales en esta noche. Las obras de la carne, hermanos, amén, llevan al ser humano a la muerte misma, a pagar las consecuencias. Ahora el apóstol Pablo da una lista de estas obras de la carne. Ahí en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículos 19 al 21, vamos a leer acerca de las obras, la lista de las obras de la carne. Dice de esta manera, Gálatas 5:19: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales los amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aquí Pablo el apóstol les da una lista de estas obras de la carne, y es una lista larga. Amén. Está hablando de que estas obras, dice, aquellos que practican estas cosas, estas obras, dice, amén, no heredarán el reino de Dios, van a morir, porque el ocuparse de la carne es muerte esta noche. Aleluya. Cada obra de la carne al final pagará sus consecuencias, iglesia, porque el ocuparse de la carne es muerte. Otra cosa más, aquellos que viven conforme a la carne, ellos están en enemistad contra Dios, porque la carne es una enemiga de Dios, está en enemistad contra Dios. Lo que dice nuestro texto, Romanos 8, versículo 7, dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Dice, no se sujetan y tampoco pueden sujetarse. O sea, es imposible, hermanos, que la carne se pueda sujetar a Dios. La carne es enemiga de Dios. Aunque Dios es el Dios de toda carne, al final la carne no puede agradar a Dios. La carne nunca se sujetará a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ni a sus leyes, ni a sus mandamientos. Si usted piensa que su carne, o que a su carne le agrada venir a la iglesia, olvídese, no le agrada. Si usted piensa que a su carne le gusta leer la Biblia, no, o escuchar sermones, o ayunar, orar, no le gusta, porque la carne está en enemistad contra Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es imposible que la carne se sujete a Dios. Aleluya. Dice, los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Otra cosa más, aleluya, los que viven conforme a la carne no agradan a Dios, porque la carne no agrada a Dios. Romanos 8:8
Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No pueden agradar a Dios en esta noche, gloria al Señor. Porque la carne hace lo contrario a lo que Dios dice en su palabra. Hace todo lo contrario. En el libro de Gálatas capítulo 5 versículo 17, una vez más vamos a leer Gálatas 5, 17, por favor. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Fíjese cómo, amén, hay una batalla, hay una lucha real entre la carne y el espíritu. El deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu contra la carne. Y ahí está la batalla, ahí está la lucha, ahí está el conflicto. ¿Cuántos dicen amén? Y el deseo de la carne dice, amén, se opone para que no hagas lo que quieres. Se opone al espíritu, gloria al Señor. Y por eso los que viven conforme a la carne no pueden agradar a Dios. Y si un hijo de Dios, ¿verdad?, se deja llevar por la carne, al final, amén, se topará con consecuencias fatales. Por eso tenemos que nosotros que luchar en contra de eso. Tenemos que, amén, hacerle la guerra a la carne. Y yo quiero hablar en segundo lugar acerca de los que viven conforme al Espíritu. Eso es lo que Dios quiere, que usted y yo vivamos conforme al Espíritu. Romanos capítulo 8, versículo del 2 al 4, vamos a leer, dice así, del 2 al 4, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vamos a pasarnos al versículo 9 al 11, de ahí mismo. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Gloria al Señor. Los que viven conforme al Espíritu van a agradar a Dios. Si usted quiere agradar a Dios, entonces viva conforme al Espíritu. Aleluya. Miremos algunos beneficios de vivir conforme al Espíritu. El que vive conforme al Espíritu va a vencer toda tentación, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque su espíritu va a estar fuerte, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Su espíritu va a estar, amén, fuerte, gloria al Señor. El error de Sansón es que Sansón empezó, amén, solamente a alimentar su carne, pero no su espíritu, ¿verdad? Cada vez, amén, la carne lo iba llevando más y más, lo iba acercando más a la caída, hasta que por fin dio el zarpazo y lo llevó, ¿verdad?, a caer en brazos de una filistea y a morir junto con los filisteos. Así terminó Sansón, ¿verdad? Porque Sansón, en vez de fortalecer el espíritu, siempre estuvo alimentando y fortaleciendo la carne. Aleluya. En Gálatas capítulo 5, amén, versículo 24 y 25, vamos a leer. Gálatas 5, 24 y 25. Pero los que son de Cristo, dice, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivís por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Los que son de Cristo, dice, crucifican su carne con sus pasiones y deseos. Van a someter esa carne, van a vivir conforme al Espíritu y van a vencer toda tentación. ¿Cuántos dicen amén? Crucificar la carne con sus deseos y sus pasiones para vivir conforme al Espíritu en esta noche. También los que viven conforme al Espíritu tienen vida. En nuestro texto, Romanos 8, versículo 13, dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Los que viven conforme al Espíritu tienen vida. Acuérdese de José en Egipto. Él salió victorioso de una tentación, porque José vivía en el Espíritu. Si José hubiera estado viviendo en la carne, en los placeres de la carne,
Olvídese, él no hubiera podido vencer esa tentación contra aquella mujer que lo sedujo, que trató de seducirlo más bien. Y él salió victorioso de aquella tentación. No así David. ¿Se acuerda de David? Cuando David se quedó en su templo, en su palacio, y mandó a la guerra a sus hombres, él se quedó en su palacio y él miró a una mujer y cayó en pecado con esta mujer llamada Betsabé. ¿Por qué? Porque él no estaba viviendo conforme al Espíritu. David se sentía morirse. Había caído sobre él la condenación y la culpa. Y él lo declara en el Salmo 32, versículo 3, 4. Salmo 32, versículos 3, 4. Dice así: mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. David está hablando que cuando él, ¿verdad?, cayó en pecado de adulterio, amén, sus huesos empezaron a secar, se envejecieron sus huesos, él se sentía morir. Dice que la mano de Dios se agravó sobre él, amén, el verdor de él se empezó a secar. Aquella frescura, amén, ya no estaba en David, porque así es el pecado. El pecado mata. Aleluya. En esta noche, gloria al Señor, los que viven conforme al Espíritu tienen vida. Amén. ¿Cuántos dicen amén? También los que viven conforme al Espíritu agradan a Dios. Si vivimos conforme al Espíritu, haremos cosas del Espíritu y por lo tanto agradaremos a Dios. En estos tiempos, gloria al Señor, tenemos que luchar como hijos de Dios para vivir conforme al Espíritu, para agradar a Dios. Todo hijo de Dios que vive conforme al Espíritu va a agradar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Va a agradar a Dios. José agradó a Dios. Cuando él venció, él agradó a Dios. Dios se agradó de José. David agradó a Dios al final de cuentas. Fue un hombre, ¿verdad?, conforme al corazón de Dios. Josías agradó a Dios. Daniel agradó a Dios viviendo en Babilonia, ¿verdad? Una nación pagana llena de pecado e idolatría. Aún ahí en medio de esa nación, viviendo en el palacio, ¿verdad? Daniel agradó a Dios porque vivió conforme al Espíritu. Se guardó para Dios, no se contaminó, al igual que sus amigos hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego, también agradaron a Dios, gloria al Señor, porque no se contaminaron de la comida del rey, de las prácticas del rey, de esa nación, y agradaron a Dios. Juan el Bautista agradó a Dios. Aleluya. El apóstol Pedro, el apóstol Pablo. De hecho, el apóstol Pablo habla de esa batalla, ¿verdad? Yo el domingo les canté una canción, El Veneno, y habla acerca de esto, ¿verdad? Cómo ese aguijón, ¿verdad?, está ahí todos los días. Es una batalla. Pablo habla de ese aguijón. Él dice, porque no hago lo que quiero, sino lo que no quiero, eso hago. Pues él está hablando de esa lucha interior, esa batalla interior, gloria al Señor. Eso es un monstruo, como quien dice. No sé si se acuerda usted, ¿verdad?, del Hombre Increíble. Yo me acuerdo cuando recién salió esa serie, por allá en el 85, más o menos, en el 84, ¿verdad? Yo recuerdo que salía esa serie, El Hombre Increíble, que es el Hulk de hoy, el moderno, ¿no? Pero en ese tiempo, ya ve el doctor David Banner, este hombre, ¿verdad?, hizo un experimento y con los rayos gamma, ¿verdad?, sufrió un accidente y resulta que dentro de él salía un hombre verde y se hacía el Hombre Increíble, todo feo, ¿no? Pero bueno, y ya ve que sacaron la de los Vengadores, donde sale el Hulk. Bueno, la cosa es, hermano, que así es la carne. Es como ese Hulk que está ahí. Ese Hulk, ¿verdad?, que si ese Hulk no se somete, va a salir y olvídese. Va a hacer cosas terribles. Es esa carne, gloria al Señor. Por eso Pablo habla de ese hombre interior, ¿verdad?, de esa carne más bien física. Y él está hablando de esa batalla, gloria al Señor. Que Dios nos ayude a vivir en el Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Quiero terminar hablando en tercer lugar, ¿a quién estás alimentando más? Porque aquí se trata de a quién estamos alimentando más. En nuestro texto, Romanos 8, versículo 1, dice:
Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La conclusión de esto es que a quien alimentemos más estará más fuerte, y eso es lo que nos va a dominar en esta noche. A quien más alimentemos. Si alimentamos más al Espíritu, será el Espíritu el que dominará nuestras vidas. Si alimentamos más a la carne, entonces será la carne la que ganará la batalla, la que nos va a dominar y va a vencernos. Gloria a Dios. Por eso el apóstol Pablo hasta habla de esta gran verdad. En Romanos 7:24, ahí mientras cito, él dice, Romanos 7:24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Está hablando acerca, ¿verdad?, de la carne, de ese monstruo, de ese full, ¿verdad?, que está ahí. Él está diciendo, él mismo está diciendo, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte que quiere llevarme a lo malo, que no se somete a la voluntad de Dios, que no quiere agradar a Dios? Él está hablando acerca de eso, iglesia. Pero aquí se trata, ¿verdad? Aquí va a depender de a quién alimentemos más, gloria al Señor. Pablo también declara las siguientes palabras en 1 de Corintios capítulo 9, versículos 26 y 27, acerca de someter esta naturaleza. 1 Corintios 9, 26 y 27. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo el apóstol está hablando, ¿verdad?, aleluya, de dominar esa carne, de someter ese cuerpo carnal. Aleluya. Dice, yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, porque si no hago esto, si no lo pongo en servidumbre, si no someto mi carne, dice, yo mismo voy a ser eliminado. Si no me pongo trucha, como decimos, si no me pongo, amén, las pilas, este cuerpo me va a dominar y me va a llevar a lo malo, me va a hacer caer. Por eso él está hablando, ¿verdad?, aleluya, de no correr a la aventura, sino correr sobre la carne y dominarla, golpear espiritualmente el cuerpo. No nos vamos a poner, ¿verdad?, y a ver, hermano, pon unos azotes a ver si agarro la onda, ¿verdad? Gloria a Dios. Como aquel hermano, ¿no?, que le decía a su papá le pegó un cintarazo y es todo, le decía, pégame otro, le decía, y su papá le pegó como 10 y como si nada. Bueno, la cosa es, gloria al Señor, que físicamente no nos vamos a castigar, pero sí tenemos que someter esta naturaleza, que sirva a Dios. ¿Cuánto dicen amén? En los tiempos antiguos, ¿verdad?, se dice que cuando Martín Lutero, gloria a Dios, era un monje, ¿verdad?, un monje, gloria al Señor, él dice que empezó a leer la Biblia, pero él se sentía mal, él se sentía un pecador, y la historia cuenta, ¿verdad?, que él se castigaba a sí mismo, y eso es lo que hacían muchos monjes, castigaban la carne según ellos. Castigaban, ¿verdad?, se sometían a ayunos largos, de varios días, ayunando según ellos para someter la carne. Se castigaban a sí mismos, ellos mismos se azotaban. Eso es lo que hacían esos monjes, hasta que ya Martín Lutero leyó esa escritura famosa: mas el justo por la fe vivirá. Es que somos salvos por gracia. No podemos ser salvos porque somos santos, porque si no nadie sería salvo. ¿Cuánto dicen amén? Sino por la gracia de Dios. Pero aquí está el apóstol Pablo, habla, ¿verdad?, de poner el cuerpo en servidumbre, golpearlo espiritualmente y ponerlo en servidumbre a Dios. Necesitamos poner a nuestra carne al servicio de Dios, en servidumbre. ¿De qué manera? ¿De qué manera vamos a poner nuestra carne al servicio de Dios? Alimentando el espíritu con las cosas santas. Oración. Amén. Oración, hermano. Ahí, hermano, hermana, ahí su espíritu va a ser fortalecido y su carne se tiene que someter. Oración todos los días, gloria al Señor. Lectura de la palabra de Dios. La carne no quiere, pero si usted lee, cuando usted lee la Biblia, usted experimenta una fortaleza espiritual y la carne se somete, porque la carne no quiere que usted lea la Biblia.
La carne, cuando usted empieza a leer la Biblia, la carne volada le avienta sueño. ¿Cuántos dicen amén, verdad? Sueño, empieza a bostezar y amén, distracciones y cuando uno empieza ya dejó la Biblia. ¿Por qué? Porque la carne sabe que si usted ora y lee la Biblia, su espíritu se va a fortalecer y la carne se va a someter. Ayunos, ¿cómo no? Ayunos, en los ayunos se somete a la carne y se fortalece el espíritu. Escuchando sermones, más que, amén, no siempre cosas, ¿verdad?, que no tienen que ver con la palabra de Dios. Amén, hay cristianos que pues no escuchan sermones. Tenemos que escuchar mensajes para alimentar al espíritu. Porque si usted solo está escuchando, ¿verdad?, aleluya, noticias, videos, otras cosas, pero no escucha, amén, sermones en internet o aquí en la iglesia, entonces su carne se está agrandando y su espíritu se está desnutriendo. Hay muchos cristianos que el espíritu lo tienen bien desnutrido, no lo alimentan al espíritu, pero su carne está más fuerte que olvides. Amén. Aleluya. Hay que dejar de alimentar la carne, iglesia. Que se muera la carne. Que triunfe el espíritu, gloria al Señor. Aleluya. Que triunfe el espíritu. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y dice ahí en Romanos 7:25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Porque el apóstol Pablo habla de esa batalla, iglesia. De esa batalla en la cual, amén, somos llamados a vivir en el espíritu, gloria al Señor. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha en esta noche, gloria al Señor. Aleluya. Que Dios nos ayude, iglesia, gloria a Dios. Viviendo conforme al espíritu. Tenemos que, amén, en este tiempo, amén, todo hijo de Dios necesita vivir conforme al espíritu. Todo hijo de Dios necesita agarrar las cosas de Dios y alimentarse diariamente, gloria al Señor. Está bien cuidar la carne, cuidar el físico, porque necesitamos el cuerpo físico para poder movernos. Pero no nos olvidemos del espíritu. No se olvide de su espíritu, hermano, hermana. No se olvide de estarlo alimentando con las cosas de Dios, gloria al Señor. Que ese espíritu se fortalezca. Que ese espíritu, ¿verdad?, amén, esté fuerte para cuando lleguen tentaciones, cuando lleguen momentos difíciles, usted salga vencedor, victorioso, victoriosa en esta noche, gloria al Señor. Aleluya. Que Dios nos ayude, gloria a Dios. Dice el versículo 14, Romanos 8, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Aleluya. En esta noche, viviendo conforme al espíritu. Alimente su espíritu. Al que más alimente es el que le va a dominar. Si usted alimenta mal el espíritu, es el espíritu el que le va a dominar y va a llevar hacia adelante en los propósitos de Dios. Pero si usted descuida el espíritu y empieza a alimentar mal la carne, o ha estado alimentando la carne finalmente le va a estar dominando. Le va a dominar, gloria al Señor. Es una batalla, hermanos. Es una batalla de todos los días. Es una batalla de toda una vida, dice la canción, El Veneno. Es una batalla de toda una vida, pero tenemos que batallar contra esos deseos carnales, como dice Pablo. Tenemos que, amén, fortalecer el espíritu, vivir en el espíritu, para poder vencer la carne y llegar hasta el final de nuestros días. Aleluya. Al final, gracias a Dios, este cascarón se va a quedar. Si no es a través de la resurrección, va a ser en la transformación de nuestros cuerpos. 1 Tesalonicenses. Seremos transformados. Lo corruptible será incorruptible, lo mortal será inmortal. Cuando dicen amén, habrá una transformación. Y esta carne, adiós, que se muera, que se pudra, y tendremos cuerpos nuevos, espirituales, cuerpos celestiales, gloria al Señor. Pero por lo pronto tenemos que seguir cargando esta naturaleza pecaminosa y que no se levante, que